Seguimos tardeando con Uninorte FM Stereo y en esta oportunidad también en colaboración con El Punto Noticias. Y a continuación vamos a conversar con Juan Velázquez. Él es diseñador y profesor colombiano que vive en Suecia. Él es investigador y docente en la Linnaeus University, donde trabaja en proyectos de diseño participativo y de cambio del comportamiento. ¿Qué será? Él ya nos va a contar. Él ha trabajado en estos proyectos enfocados en sostenibilidad y ha colaborado con empresas como IKEA, Sora y universidades en Europa y América Latina. Su mirada nos invita a pensar el diseño no solo como objetos o desde la estética, sino como una forma de conocimiento que ayuda a transformar la sociedad. Él ha hecho presencia en la cátedra Europa con el tema diseño para el cambio de comportamiento y también estuvo reunido con estudiantes en un taller titulado Diseñar para un mundo mejor. ¿Cómo estás, Juan Velázquez? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Cómo te ha parecido la cátedra? No me la imaginaba tan grande. ¿Es primera vez que vienes? Sí, es primera ¿Y es vez. primera vez en Barranquilla o no? ¿Ya has estado en Barranquilla? No, yo vine una vez hace muchos años, estaban haciendo un centro comercial, entonces fue hace muchos años. Hace muchos años. ¿Y cómo te parece la ciudad? ¿Qué impresiones tienes de esta visita? Yo creo que primero extrañaba Colombia y ¿Hace cuánto no venías a Colombia? 5 años más o menos, y tiempo. lo que más extrañaba era, no sé, la diversidad, la alegría, la gente. Yo creo que la gente, ¿sí? Es muy calidosa, es muy, no sé, no es extrovertida, pero es respetuosa, pero es chévere, la gente es acoge, bonita. es Sí, acogedora. Sí, es acogedora. Qué bien, qué bien. ¿Y la cátedra te ha parecido? No, me decías pues, que no te la imaginabas tan grande. No, ni tan grande, ni tampoco como que uno entra muy rápido en el modo cátedra. Entonces Claro. muchos de los suecos que vinieron, que yo conozco o que he visto, cambian su personalidad. En Suecia es muy serio y acá es... Está un entran poco en el más modo, alegre. sí. No, qué bueno compartir el conocimiento de esa manera, ¿no? Sí, es muy buena, es muy buena. Bueno, y quiero saludar y darle la bienvenida a Edgar Rincón Quijano. Él es director del Departamento de Diseño de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, súper aquí. Y es un poco también el enlace con Juan. Sí. De hecho, con Juan nos conocemos de tiempo atrás porque pues fuimos compañeros de doctorado, entonces estuvimos como padeciendo la ciencia. Bueno, Juan, háblanos un poco de ti, de tu experiencia y de lo que viniste a compartir con el público Uninorte aquí en Cátedra. Bueno, ¿qué les cuento de mí? Y bueno, mi intención básicamente sí es traer un poco más del diseño, más allá del objeto, ¿no? Como de la cosa que uno ve bonita, como tú bien decías al inicio, y es ofrecer otras miradas del diseño que van más enfocadas a buscar una mejor calidad de vida. Muchas veces cuando pensamos, por ejemplo, en IKEA, como los muebles que ellos construyen, uno dice, no, qué bonito el objeto, y uno cree que el objeto le da calidad de vida a uno. Pero no es así, realmente desde IKEA, desde la universidad y desde mi contexto sueco, lo que se busca es cómo vivimos mejor. Entonces los objetos es producto de pensar cómo vivir mejor. Entonces yo quería traer eso y de ahí pues hablar un poco del diseño del comportamiento, de como un diseño más abstracto, más complejo, quitar de foco el objeto. Claro. Bueno, pero ahí hay dos conceptos, diseño participativo y diseño para el cambio de comportamiento. Vamos a empezar por el diseño participativo, porque cuando uno dice diseño participativo piensa uno un montón de gente participando y dando ideas, haciendo el post la lluvia, ¿no? de ideas y de todo lo que uno se puede crear en ese momento. Pero ¿cómo lo explicarías tú? ¿Qué significa realmente diseñar de manera participativa o diseño participativo? Qué bonita pregunta. Digamos que hay muchas versiones de lo que es participación. Por ejemplo, yo participo en política cuando voto, o yo participo en esta entrevista, estoy participando, o bueno, como mi grado de qué tanto me involucro con algo, ¿cierto? En el contexto sueco particular o nórdico, la participación es más a gran escala, es decir, nadie se queda atrás. Okay. Y nadie se queda atrás indica que la persona con sus diferentes capacidades puede y debe
participar activamente de diferentes roles. Por ejemplo, el policía no tiene que ser alto o tiene que estar afeitado, puede ser cualquier persona. Un cura es mujer. En el pueblo en el que vivo, yo no sé cómo denominarlo porque no soy religioso, pero el padre no es un padre, sino como una madre. Pues es bien curioso para mí, es muy novedoso. Porque no, me dejaste con la duda. Pues no hay un límite de género, no hay un límite de edad, no hay un límite de muchas cosas y realmente las personas participan constantemente. La participación es eso, de que realmente las personas, para construir una mejor calidad de vida, todos tengan derecho a eso y nadie quede atrás. Bueno, pero cuando tú tienes un proyecto y vas a aplicar el diseño participativo, ¿cómo haces? ¿Buscas una muestra de la comunidad, los reúnes, los escuchas, observas? Exactamente. ¿Es así? Es así. Ahorita tenemos un proyecto que recién se lanzó el 1 de septiembre, iniciamos con el sur báltico, es Suecia, Polonia y Lituania. Yo escribí ese proyecto de investigación donde la intención es que se generen grupos ciudadanos que se llaman Citizen-Led Action Groups. Estos grupos ciudadanos es para que la ciudadanía diga qué piensa la sostenibilidad, pero quien debe apoyarlos son las alcaldías, las municipalidades de estos países. Entonces, el esfuerzo es generalmente no que las alcaldías digan cómo debe abordarse la sostenibilidad, sino que sea el ciudadano que vaya a la alcaldía y diga cómo la ciudadanía ve la sostenibilidad. Eso tiene métodos de diseño, nosotros hacemos workshops y los workshops lo que intentamos hacer es facilitar esa comunicación entre el ciudadano y el gobierno. Entonces, por ejemplo, si jugamos con post-its, tomamos café, pero si hay algo de eso también. Claro, constantemente. Entonces sí, hacemos métodos de diseño para explorar la creatividad de las personas, las percepciones, y son en últimas pues los ciudadanos los que van a estar viviendo la norma, ¿no? Entonces, qué lindo eso. ¿Y tienes alguna experiencia significativa que, digamos, que quisieras compartir en ese proceso? Significativa, yo creo que muchas, yo creo que, wow, yo creo que muchas, particularmente yo cuando llegué a Suecia yo creí que yo era un inmigrante, que tenía que adaptarme a ese contexto, pero luego me doy cuenta que las personas intentan de alguna manera hacer que uno se adapte, le ayudan a uno en el proceso de adaptación y la forma más bonita que me causó mucho interés es el respeto y la escucha atenta, querían escucharme. Pienso que eso funciona mucho y eso hace que la participación, por ejemplo, sea más fácil. Uno llega a una sala y realmente te quieren escuchar y cuando uno empieza a hablar uno dice, uy, ¿qué estoy diciendo? Porque nunca me han escuchado con tanta atención. Cosas así, por ejemplo, me han parecido interesantes. Qué interesante. Bueno, ahora hablemos de diseño para el cambio de comportamiento. Eso suena como convencer a alguien de hacer algo diferente, pero sin que se dé cuenta. ¿Eso cómo es? Explícanos. Hay unos hilos atrás. Sí. Explícanos cómo es esto desde la academia, desde la investigación y en la práctica, por supuesto. Súper chévere, claro. Hay un tema y es que no podemos participar en todo. Por ejemplo, en la salud. Yo, digamos, como paciente médico, si tengo un problema médico, no puedo decirle al médico cómo quiero ser operado. Claro. Entonces mi participación es más limitada, ¿cierto? En ese sentido, el diseño de comportamiento le ayudamos en el área de salud, cómo generamos mejores estrategias para que los pacientes lleven más fácil una recuperación, una prevención, o incluso despedida de cómo pasen por procesos de una forma más fácil en salud. Por ejemplo, en energía. Bueno, pero eso como en la práctica, ¿cómo es? Póster, ¿cómo se hace eso en la práctica? Sí, para que cambien el comportamiento, pero ¿cómo? Por ejemplo, tenemos en tecnología estos relojes de Apple o bueno, estas bandas estamos hablando, que te dicen, no levántate. Solamente es un diseño gráfico ni información puesta, sino también en objetos. Sí, es claro, se sigue con la gráfica, se sigue con las personas, digamos, en el caso de la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, los relojes te dicen, levántate y camina, porque llevas mucho tiempo sentado y eso va a generar problemas de salud. Entonces, lo que hay allí es un tema comportamental, es un nudge, un empujón sutil. Hey, haz esta acción. O el cuentapasos, o los anillos de salud que tiene pues algunas plataformas. Entonces, claro, hay unas estrategias en temas de salud cuando las personas no son conscientes, ¿no?
Y cuando hay otras oportunidades que son muy bonitas en el comportamiento, cuando, por ejemplo, son participativas. Ahí evitamos ese tema ético, ¿no? Que creo que esa era tu pregunta al inicio. Claro. Y es participativo. Yo estoy intentando hablar más de participatory behavioral design. Es diseño comportamental, pero participativo. Es decir, las personas deben ser conscientes sobre qué tienen dominio sobre su comportamiento, por ejemplo, la política. O en otras áreas. En eso, en la política, es fuerte ese tema, ¿no? Es fuerte. Pero danos más ejemplos. Me gusta esto. Más Me ejemplos, gusta okay. me gustó la medicina porque igual uno con los relojes inteligentes, con las plataformas, uno está muy acostumbrado, uno siente cercano, ¿verdad? Uy, sí, como que la gente se emociona, uy, hice los 10.000 pasos, o me faltaron tantos para alcanzar el récord. Algo supuesto. que nosotros vivimos en el día a día. ¿Qué otros ejemplos podrías compartir? El del agua. IKEA, por ejemplo, en nuestra investigación de comportamiento con el agua, cómo valoramos el agua en el hogar, ellos lanzaron productos pues para vender, porque básicamente pues IKEA hace productos, es una empresa, ¿no? Pero muy pensados desde el comportamiento. Nosotros consumimos mucha agua por necesidad, pero también desperdiciamos mucha agua por ignorancia o porque no tenemos herramientas para ahorrar agua. Por ejemplo, nosotros vaciamos el baño y muchas veces, y no somos conscientes que el agua del inodoro es agua potable. O nos duchamos 20 minutos, 15 minutos y no somos conscientes que esa agua es potable. En la ducha. Entonces, con IKEA, antes de que lanzaran algunos productos que puedo mencionar, nosotros intentábamos entender, dónde se consume más agua, cuáles son los patrones comportamentales que llevan a las personas a consumir agua y así sucesivamente. Y ellos empezaron a sacar productos como, por ejemplo, una ducha de agua que intenta ayudar a la gente a entender cómo calentar el agua sin botar, sin dejar pasar el agua. Entonces acaba de salir el 25 de agosto Becken, que es una ducha inteligente, que te dice cuánta agua está pasando, si ya está caliente, y en lugar de botar el agua lo que hace es que la recupera en un balde mientras que se calienta. Y luego uno puede usar esa agua para regar las plantas, lavar otras cosas, y así sucesivamente. Entonces hay un tema atrás de información y cosas así. Otro caso interesante es un nozzle. Es una cosita que se le adapta a los grifos, y con solo un movimiento, es un tema comportamental que es muy simple de hacer, un solo movimiento hace uno que el agua se convierta como un spray. Y eso ahorra hasta 95% del agua. Entonces son cosas muy concretas, pero que el estudio y la investigación atrás pero claro, y muy prácticas. Uno en el día a día lo va experimentando. Hablando de IKEA, que nos compartas esa sinergia que hay entre la investigación, la academia y las empresas que ponen al servicio sus productos. A mí me gusta una estrategia de IKEA que como que simula la posición de los muebles en tu casa a través de una aplicación. Todo eso me parece bacanísimo, todo lo que ellos hacen. Entonces, ¿cómo se trabaja en alianza con este tipo de empresas, ¿no? Que también pues tienen su fin último también es vender, es comercio? Sí, definitivamente. Sí, ellos tienen un fin de vender, pero también hacen parte de una sociedad. La sociedad tiene pues dinámicas económicas pues, que los impactan a ellos, políticas que los impactan a ellos. Lo que hace IKEA es simplemente creer en la investigación como una forma de generar nuevas cosas o productos pues, más acertados. Entonces, para hacer investigación es mucho más funcional hacerlo a través de las universidades. Entonces, IKEA tiene muchos convenios con diferentes universidades, no solo suecas, sino en otros países. En mi caso particular hay un convenio con mi universidad que se llama The Bridge, y ese convenio pues une a IKEA y a Södra, que es una gran industria maderera. Y lo que hacen ellos es simplemente pues darnos fondos para investigar, y de ahí pues que miremos el valor del agua, qué otras cosas pueden sacar en temas de comportamiento, pegantes, materiales, es decir, todo, incluyendo las visualizaciones en sus páginas web como las VR o esto que uno simula, todo. De hecho, nosotros tenemos una maestría en innovación, que es un producto de esta colaboración, y lo que hacemos es traer talento del mundo. Hacen nuestra maestría y sus prácticas, desde el curso 1 del primer semestre hasta sus tesis, lo hacen acompañado bien sea con IKEA o incluso pues con otra industria. Pero ese es el modelo, ese es el formato. La investigación ocurre en la academia y la producción ocurre en la industria, y eso es lo que está muy bien establecido en IKEA y creo que en otras compañías también. Y respetan mucho, digamos, ese diálogo.
Sí, a tal punto que los doctores, profesores, el rango de profesor full es una persona que está, no sé, lunes, martes en IKEA, en su oficina en IKEA, y miércoles, jueves y viernes en la universidad. Ese es el rango, así es la participación allá. Qué bueno. Bueno, hablamos de diseño participativo, diseño para el cambio de comportamiento. ¿Tú consideras que el diseño es una tercera vía de conocimiento? Hablemos de eso. Definitivamente. Yo creo que Edgar y yo y bueno y muchos otros definitivamente creemos en ello. Cuando estamos en la escuela, nosotros que a veces nos preguntan, bueno, ¿qué quieres ser cuando grande? Y uno tiene la opción de ser o científico, que sea ingeniero, bueno, no sé, cualquier cosa de la ciencia, o artista, ¿cierto? O músico, o vamos a pintar, vamos a hacer teatro, pero no estaba la opción de esa otra cosa que uno hace, que es resolver problemas. O sea, resolver problemas no como matemáticos, sino resolver problemas cotidianos, del mundo real, del objeto, de todo, lo visual, de lo sonoro. Esa situación de resolver problemas, no lo considero yo, pues lo consideramos muchos, es algo que se llama tercera, o se le ha denominado tercera área del conocimiento. Sí. Algo interesante es que esta tercera área del conocimiento, por ejemplo a nivel doctoral, los primeros doctorados de diseño, surgen de una mezcla entre las ciencias y las artes. Entonces estas personas se unen y creen en esa otra cosa y empiezan a fundar estos doctorados, estos programas de investigación más profunda para entender eso que se llama diseño. Entonces sí, definitivamente sí, el diseño es una tercera área de conocimiento que no necesariamente es clásica o antigua, es más bien nueva. En los últimos años, pues últimos 50, 60 años se ha fortalecido, pero que sí obedece pues a algo exótico, que no es ciencia y tampoco es arte. Bueno, ya conociendo un poco de lo que haces, es un poquito de todo lo que haces y estudias, ¿cómo te fue con los estudiantes en Uninorte? ¿Cómo te fue en la cátedra? Y digamos, y me refiero a las preguntas, a lo que se generó con todo esto que compartiste. ¿Cuáles fueron las inquietudes más comunes de los asistentes? Qué buena pregunta. En mi experiencia en otro país, trabajando con diseño, he notado lo plano que somos en esos otros contextos. Somos muy planos, hay una pregunta, hay una respuesta, el tiempo es muy limitado, son cosas muy concretas. Y se me había olvidado o extrañaba como esa, no sé, la esa conversación. diversidad y la diversidad y el tamaño de la pregunta. Había unas preguntas que uno decía, venga, ¿qué está estudiando? Porque me está haciendo una pregunta no solo técnica, sino que me está filosófica, me está haciendo preguntas muy elaboradas. Y eso me hacía falta. Ah, qué bien. Y yo creo que respondía el 20% de la pregunta, porque el tamaño de la pregunta era simplemente fenomenal. La participación de los estudiantes de Uninorte, que me imagino que también hay de otros lugares, porque esto es abierto, pero particularmente claro. Esos estudiantes de Uninorte me pareció sumamente elevado el nivel. Es muy interesante, se me olvidaba que existe ese nivel altísimo en Colombia. Bueno, pero ¿qué te preguntaron? ¿Que te dejó así bueno, sorprendido? Pues una pregunta como por ejemplo, Edgar, ¿me puedes ayudar a recordar? Hay una particular de la técnica de cómo se produce el artefacto, cómo se detecta el flujo del agua con el tema de IKEA. Ah, sí. Caramba. Pero hay otro estudiante... Ella es muy técnica. Sí, esa es muy técnica y eso es una respuesta muy plana. Claro. Sí, ese es un sensor tal que mide pues, el flujo y la temperatura. Pero hay otro estudiante inmediatamente después que me preguntó... Sí. Yo creo que estaba preguntándose más sobre... ¿quiénes éramos nosotros para poder definir qué se debía hacer o cómo debía uno cambiar el comportamiento? Entonces él se preguntaba si dentro de lo que tú hacías había ese diálogo o esas maneras en las que uno tocaba a la persona en un nivel más amplio y político, ¿no? Ya te puedes dar cuenta el tamaño de la pregunta. ¡Claro! Por ahí es. ¿Y qué respondiste? No, es que ese es el cuento. Yo me acuerdo que respondí por el 20%. Yo dije, bueno, sí tiene sentido, ¿no? Pues el tema es que nosotros tenemos un límite como diseñadores. No vamos a solucionar los problemas del mundo, vamos a solucionar todo lo del proyecto, una escala muy pequeña. Y a largo plazo, pues eso va a tener un impacto. Y estoy seguro que eso no fue el 100% de las palabras que dije en ese momento. Pero eso es lo rico de ese momento, que la complejidad de la pregunta amerita un café,
O sea, Claro. no es una respuesta Una conversación que uno se más larga. Sí, y a eso es lo que me refiero. En Suecia yo tengo una pregunta y una tarea muy concreta constantemente y yo respondo cosas muy técnicas. Acá no, acá merita más conocimiento. Bueno, tú acabas de decir algo muy interesante y es que ustedes no están cambiando el mundo, están cambiando el proyecto, o sea, están trabajando para el objetivo del proyecto, ¿verdad? Y todo esto entiendo que lo enfocas hacia la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es el gran tema del mundo en estos momentos. Así que, ¿cómo hacemos que todas nuestras actividades, nuestras experiencias profesionales sean, de alguna manera aporten a ese gran objetivo? Qué chévere ese tema. Hay algo que yo creo que, bueno, que explica el tema del proyecto y el tema del comportamiento. El comportamiento es algo que toma tiempo, porque son patrones, ¿cierto? Patrones de decisiones. Por ejemplo, yo decido, voy a decidir, no sé, tomarme este café, y mañana me decido tomar, en lugar de café, me tomo un té. Y el día posterior, voy a tomarme otra vez el té. Esas decisiones, la suma de esas decisiones generan mi comportamiento. Entonces, al cabo de varios días, mi comportamiento es que tomo más té o más o menos café o algo así, ¿cierto? Lo que sucede con el comportamiento entonces es que no tenemos el tiempo en un proyecto muy pequeño para cambiar el comportamiento. Cambiamos decisiones. Okay. Entonces yo puedo influir en la toma de decisiones ya, pero tengo que ser constante. Entonces cuando diseñamos, intentamos diseñar el cambio de decisiones ya y mañana, si se acabó el proyecto, la esperanza es que tú continúes con ese comportamiento sostenible a largo plazo. Entonces hay muchas prácticas que son sostenibles, que todos sabemos, que cuidan el ambiente, pero que no somos capaces de mantenerla. Por ejemplo, ducharnos menos tiempo. Volvemos al tema del agua. Claro, Por poner un ejemplo sencillo y no irnos a lo más complejo. Y la respuesta cuando hacíamos nuestras entrevistas son muy simples. Es que yo merezco ese tiempo en la ducha porque estoy cansado. Y tiene sentido. Entonces el comportamiento toma tiempo, ¿no? Mientras que la decisión puede ser algo más corto. O sea, hoy, por ejemplo, yo creo que podemos tomar una ducha de 5 minutos hoy, pero mañana no lo aseguro. Entonces eso tiene un impacto a largo plazo y digamos en temas de sostenibilidad que son complejos, y eso es lo que intentamos hacer. ¿Cómo diseñamos mejor nuestros comportamientos para realmente mantenerlos en el tiempo y las decisiones buenas se mantengan? Claro. Eso es el reto. Bueno, Edgar, no me he olvidado de ti. Estaba ahora un poco entendiendo y comprendiendo la experiencia de aquí de nuestro invitado, pero quiero saber de qué manera todo esto permanecerá en el tiempo con los estudiantes. ¿Están pensando en cooperación, en alianzas? Sí. Cuéntanos. Sí, de hecho, gran parte de la idea de que Juan esté aquí con nosotros, pues es primero pues construir un canal específico con la universidad. Desde el departamento de diseño la idea es que nosotros tengamos cada vez más una visión universal del diseño, por decirlo de alguna manera, y que en eso al tener contacto con otras universidades podamos comprenderlo mejor. Digamos que uno de los énfasis que yo creo que cualquier estudiante de diseño debe tener es comprender la naturaleza de dónde vino el diseño. El diseño es profundamente europeo. O sea, de todas las ciencias que pueden venir de otros lugares, pues el diseño fue pensado allí, fue una manera de entender el mundo que estaba muy asociada a las industrias, y nosotros tenemos que comprender tanto las industrias locales que tenemos como las que existen en otros lugares que han venido a transformar fuertemente el mundo. Por ejemplo, en el caso de Suecia, que está la industria forestal, pues el estándar de cómo se aprovecha la madera en el mundo es sueco. Y lo vemos representado inclusive en las carencias que tenemos en nuestro territorio. De hecho, aquí en la Cátedra Europa también tuvimos otros invitados del evento de arquitectura, donde pudimos como empezar a relacionar cómo es que se utiliza la madera en la construcción y cuáles son los límites o los problemas que tiene el país con esto. Entonces, a futuro lo que estamos pensando con Linó es tener, por supuesto, intercambios de profesores. O sea, la idea es poder empezar a ver cómo podemos crear caminos para varias cosas. Entonces, la primera es que los profes o algunos profes podamos ir a Linó y que en ese caso podamos entender
la manera en la que se está describiendo el diseño en esos lugares, específicamente en las áreas de diseño e interacción y cercanos con informática. Lo otro es tenemos planeado hacer una visita, hacer una misión donde nos llevemos unos estudiantes y estemos allá un tiempo también recibiendo y dictando clase en compartencia. Y por otro lado, estamos planeando hacer parte de un consorcio Erasmus Plus. No, Entonces, pero ha sido muy fructífera esta visita. ¿Ah? sí, entonces digamos que la idea es escalarlo desde la movilidad hasta la cooperación en temas muy específicos que tienen que ver con, por supuesto, con sostenibilidad y los vínculos que esa sostenibilidad tiene con el mundo informático, con la aplicación de la información en esa tercera vía de entendimiento que está muy vinculada a lo artificial. Por ejemplo, bueno, de pronto Juan no lo dijo, pero en su trabajo él dicta diseño para toda la universidad, no solo para los programas de diseño, o sea, y eso creo que es parte importante de lo que nosotros tenemos que empezar a abrazar en la universidad, o sea, cómo las colaboraciones con el departamento de diseño que ya ocurren, porque digamos que diseño con ciencias naturales, diseño claro, con, por ejemplo, el pregrado reciente de ingeniería biomédica, o sea, poco a poco las áreas transversales o las formas de entender el diseño pues van a tocar todas las otras áreas. Y como ya está ocurriendo allá en Linnaeus, la idea es poder entender dentro de ese proceso educativo cómo podremos aprender de eso aquí en Uninorte. Qué bien, qué bien. Bueno, tú acabas de decir una palabra mágica, es artificial. Esto, la inteligencia artificial, ¿de qué manera ha impactado esta forma de pensar el diseño? Sí, yo creo que, como bien lo dice Edgar, el diseño pues está en todo lado, ¿no? A fin de cuentas, así como la ciencia está en todo lado y las artes están en todo lado, el diseño está en todo lado también. Nosotros estamos entendiendo la inteligencia artificial como una herramienta. No solamente la inteligencia artificial, sino pues los grandes modelos de lenguajes digamos neuronales, de volúmenes de datos gigantes que pueden procesar información de una forma impresionante, rápida, efectiva, contundente, que puede armar ensayos o generar nuevas ideas como un humano. Lo estudiamos, pero lo usamos como una herramienta. De hecho, ya tenemos una maestría en informática con enfoque en diseño de interacción, porque queremos usar esta herramienta para diseñar mejores interfaces, analizar mayor volúmenes de datos y diseñar con eso de una manera más rápida, más efectiva. Entonces, sí tenemos un enfoque particular en la tecnología, en la facultad de tecnología, donde pues básicamente usamos la inteligencia artificial como una herramienta, ¿sí? Esto ayuda, por ejemplo, un caso aplicado puede ser cómo entendemos, por ejemplo, el tratamiento de un paciente, cómo estandarizamos el tratamiento de un paciente para que su experiencia, desde lo preventivo hasta que está en el hospital y hasta que se va a recuperar, pues no solamente un paciente, sino de un modelo pues mucho más grande, ¿cierto? Cómo se automatiza ese proceso para que la experiencia de este paciente pues sea mucho mejor. Eso es un proceso de diseño, o sea, mejorar esos problemitas que hay en toda esa cadena, desde que se siente mal hasta que se está recuperando y que pasa por múltiples lugares, que está conectados con el sistema de salud, que tiene un costo, donde hay unos rangos de edades, donde el paciente no solamente tiene una afección, sino múltiples afecciones, donde hay un sistema, donde su familia también sufre. Es decir, es un sistema tan complejo que pues, el diseño pues, necesita herramientas más poderosas. Claro, yo ya para cerrar, porque bueno, el tiempo también es limitado. Uno, ¿qué debe estudiar para llegar a ese nivel profesional? Por ejemplo, uno empieza porque uno qué pregrado hace, luego uno qué especialización hace y qué doctorado hace. Pues yo no sé. ¿Tú cómo empezaste? Yo empecé a estudiar artes plásticas, y me retiré porque fue muy, en lo personal fue muy fuerte para mí. Yo dije, no, esto no es para mí. Los profesores, no me sentía cómodo y me cambié a diseño visual. Después de estudiar diseño visual, hice una especialización en artes mediales y una maestría en diseño y creación interactiva, luego un doctorado en diseño y creación, y luego mi estancia postdoctoral en comportamiento y diseño. Ya saben la ruta. ¿Y tú sí. Bueno, yo sí soy de pura cepa, ¿no? Yo soy diseñador industrial con una maestría en diseño industrial y el doctorado en diseño y creación. Pero yo creo que si uno quisiera trabajar en las áreas del diseño para el cambio de comportamiento, que de pronto es lo que suscita mucho la visita de Juan, hay
digamos, hoy en día es muy importante que estén vinculados las ciencias de datos, o sea, una persona, por ejemplo, que estudia datos, que sabe analizar datos, el diseño como tal, pero específicamente el diseño, quienes trabajan en interacción, quienes trabajan en interfaces, o sea, como que logran hacer desde los productos digitales hasta productos análogos que usamos todos los días. Y yo pienso que especialmente para nosotros, como está esa patica de la sostenibilidad que es fundamental, pues si tú vienes de las ciencias básicas y te interesa cualquiera de las otras dos, pues podrías venir de allí. O sea, al fin de cuentas es como un butaco. Un butaco no se cae si tiene al menos 3 patas. Si tiene 2, no. Y si tiene 4, tiene un grado de libertad que a veces es un problema. Entonces, normalmente entre esas 3, cualquier persona que o venga de los datos hacia el diseño y hacia la sostenibilidad, que venga de la sostenibilidad hacia los datos o el diseño, o que venga del diseño hacia los datos o la sostenibilidad, va a encontrar un camino que confluye en el centro, donde probablemente el entendimiento del comportamiento de las personas sea algo valioso. Entonces, si eso es algo que a quien esté escuchándonos le llama la atención, pues seguramente tiene que pensar de pronto no tanto en hacia dónde va a llegar, sino por dónde quisiera empezar. Qué bien. Juan Velázquez, Edgar Rincón, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, su experiencia con los tardeadores, con la audiencia del Punto. Y bueno, que siga la cátedra y que sigan todas estas alianzas que se gestaron desde aquí. Bueno, muchas gracias. Seguimos con más aquí en Uninorte FM Estéreo.